Les damos la bienvenida a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo desde la Unidad Curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá. Continuamos este apasionante camino con lo que viene a ser una etapa de transformación a nivel mundo y que particularmente se presenta como la antesala de los procesos independentistas en América. Pero, ¿qué procesos intelectuales se manifiestan en este momento? Es lo que veremos a continuación. Mientras tanto, les agradecemos desde ya su apoyo, siempre es bienvenido su me gusta, que se suscriban, que compartan el contenido y sobre todas las cosas que comenten. De esa manera podemos seguir mejorando. Ahora sí vamos con el episodio 8. Los nuevos aires políticos y culturales en los inicios de la modernidad. El predominio abrumador de la escolástica fue dejando lugar a la paulatina entrada de aires de renovación, de la llamada filosofía nueva, que fue estando cada vez más presente en las aulas universitarias. Como consecuencia de este cambio, frente al silogismo, prosperó el método experimental. Frente al criterio de autoridad, se levantó la voz de la experiencia y la razón. Y ya triunfante la nueva ideología, hizo crisis el estudio y el valor de las ciencias metafísicas. Pero a pesar del arraigo tomado por los autores modernos, todavía la filosofía aristotélico-tomista no había sido destronada enteramente de la enseñanza y mantenía aún sus partidarios. Había una pacífica convivencia, una mezcolanza de escolasticismo y de racionalismo y empirismo nacientes. La razón del cambio de aires no está en el ámbito interno de las ideas y del entorno intelectual, sino que es consecuencia de los cambios culturales y políticos experimentados en España y en toda Europa. El siglo XVIII europeo es el momento en el que los saberes científicos están llegando a su madurez, produciendo la conciencia de la autonomía y la mayoría de edad del individuo, y la búsqueda de la emancipación racional que proclama la Ilustración, expresada en el lema de Kant, Sapere aude, atrévete a pensar. Esta corriente modernizadora, unida al enciclopedismo francés, desembocarán en las revoluciones modernas, empezando por la francesa, que producirá la abolición del antiguo régimen y el paso a las repúblicas de la época moderna. En España, estos cambios empiezan a producirse con la llegada de los Borbones, de origen francés y sobre todo a partir de la mitad del siglo XVIII, con la subida al trono del más ilustrado de todos ellos, Carlos III. Durante su reinado se produce un acontecimiento cultural de enorme importancia, como es la expulsión de los jesuitas, en primer lugar del Brasil por parte de Pombal en 1759 y posteriormente será expulsado de toda América hispana en 1767. Como dice Enrique Dussel, se trata de una verdadera ruptura histórica, y lo fue porque los jesuitas, sigue diciendo Dussel, constituían la estructura fundamental de la hegemonía de un orden que se había venido generando en América Latina, y los Borbones, franceses, dependientes del capitalismo industrial centroeuropeo, tienen un nuevo proyecto colonial para América Latina. De ahí la lucha ideológica. Los jesuitas constituyen, digo y repito, la estructura fundamental de la hegemonía ideológica del antiguo régimen, que debe ser destruido por el nuevo. ¿Y ese nuevo régimen en qué consiste? Es justamente la articulación de un nuevo tipo de dependencia en América Latina. En cambio, de hegemonía política y cultural entre los países más poderosos de Europa, ya se había dado casi un siglo antes, con los últimos reyes de la dinastía española de los Austrias, pasando la hegemonía militar progresivamente de España a manos de Francia e Inglaterra. Y con ese cambio político se da paso también al cambio cultural. España vivía ideológicamente con una mentalidad a caballo entre el escolasticismo medieval y un humanismo renacentista no del todo asimilado. En el siglo XVIII, con el cambio de dinastía y el predominio económico de los países más avanzados de Europa, España trata de adaptarse a los nuevos aires culturales y se contagiará de este cambio a toda Hispanoamérica. En España se empieza poco a poco a notar la progresiva influencia de los gustos y de las corrientes de pensamiento franceses.
Es el fenómeno del afrancesado, con la ambigüedad que supone, por un lado, ser una nota de prestigio y progresismo, pero, por otro, tendrá connotaciones peyorativas posteriormente durante la invasión de Napoleón y la Guerra de la Independencia, 1808. Se va teniendo la experiencia de que España se está quedando atrás, en todos los órdenes, y las mentes más audaces tratan de imitar lo que se piensa y se hace en las naciones más avanzadas, que en este momento son sobre todo Francia e Inglaterra. Así, se contagia de la filosofía racionalista de Descartes, Leibniz, Voltaire, Rousseau y demás enciclopedistas, así como de los empiristas ingleses, Hobbes, Locke, Hume, Berkeley, etc. De igual forma, se introduce el más reciente pensamiento científico, continuador de los avances de Galileo, Kepler, Newton, Gassendi, etc. Poco a poco, la corriente ilustrada se irá abriendo camino entre los españoles, y aparecerán científicos y filósofos abiertos a estos nuevos aires de renovación. Entre los más destacados e influyentes en el ámbito hispanoamericano fueron José Vicente Tosca, matemático, naturalista y filósofo, Gregorio Mayans y Ciscar, muerto en 1781, y sobre todo Benito Jerónimo Feijoo, nacido en 1676, fallecido en 1764. Como hemos dicho, y es fácil de comprender, estos movimientos de renovación producidos en España tenían que repercutir de modo directo en toda América sometida a la corona española. Estos nuevos aires de modernización repercutieron directamente en la confección de los planes de estudios en las universidades y centros de estudios superiores. Así, en lugar de la teología y el derecho, se reclamó el aprendizaje de las ciencias útiles. En vez del latín, se exigió que se enseñara en alguna lengua castellana, y en sustitución de la filosofía aristotélico-tomista, se pidió la divulgación de las doctrinas de Descartes, Condillac, Newton, etc. La obra de Jacquier se usó como texto en la cátedra de filosofía, y se utilizaron también otros textos que estaban al día con el avance de las ciencias. Por ejemplo, se enseñaba la física por Peter van Musschenbroek, Nollet, Altieri, las matemáticas se explicaban por Tosca y Bayes, la química por Lavoisier, la lógica por Luctunense, Baldinotti, Verney y Condillac, y la metafísica y la ética por Muratori y el arzobispo de Lyon. Otro autor consultado fue el portugués Teodoro de Almeida, famoso físico llamado el Feijoo portugués, cuyas obras contribuyeron a la divulgación de los adelantos de la física experimental. Se tiene constancia de la existencia de todo tipo de obras conteniendo las últimas novedades de las ciencias y de la filosofía ilustrada, tanto en bibliotecas privadas como públicas. Tanto los estudios del argentino José Torres Rebello como los del norteamericano Irving Leonard han contribuido decisivamente a rechazar la leyenda de persecución de libros en la época colonial. La Inquisición nunca impidió la circulación de libros de saber puro, tanto de ciencias como de pensamiento. Como indica Madariaga, orientando su control y prohibición, en opinión de Ildefonso Leal, a 1. Las obras de pura imaginación literaria sin distinciones de ninguna clase. 2. Las contrarias a las regalías del monarca. 3. Las que figurasen en los expurgatorios publicados por la Inquisición. La historiadora Agueda Rodríguez Cruz va indicando los elementos más destacados de la irrupción de la filosofía moderna en las más importantes regiones y universidades de la América hispana en esta época, impulsada sobre todo por las reformas llevadas a cabo por Carlos III para la Universidad de Salamanca, en la reforma de planes de estudio que promulgó en el año 1771. El resto de las demás universidades, tanto españolas como hispanoamericanas, tuvieron que irse amoldando estos cambios. A la cabeza observamos que va Lima, la primera de la parte continental. También las registramos en la Universidad de México, en Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, igualmente en la Universidad de Córdoba, en la de Santo Tomás de Quito, convertida en universidad pública, en la Real de San Felipe de Santiago de Chile, en Guadalajara, etc. Ruidosa
fue la aparición de la enseñanza de la filosofía nueva en la Universidad de Caracas, a impulsos del clérigo Baltasar Marrero, controversia que se ha hecho famosa. Como nos dice Rodríguez Cruz, la primera de las universidades que inicia la reforma es la de Lima, al recibir el virrey Manuel de Amat una orden en 1768 emanada del propio Carlos III. A raíz de ello, se elaboraron las nuevas constituciones de 1771, distribuidas en 33 capítulos. En ellas se renuevan los métodos de estudio. Se exige una sólida formación filosófica como base para todos los demás estudios, así como se introduce una más amplia formación científica con el uso de los métodos de observación y experimentación. En México se llevan a cabo reformas semejantes, ordenándose para la enseñanza de la filosofía métodos más prácticos y experimentales, en contra de los sistemas de la escolástica. El siglo de filosofía tenía que durar 3 años. El primero centrado en la lógica y las matemáticas, el segundo en la física moderna y el tercero en la metafísica y la ética. Para la enseñanza de toda filosofía se señala el texto de Fortunato de Brescia, excepto en las matemáticas, que debían estudiarse por Wolff, y la ética, para la que se señala la filosofía moral de Gregorio Mayans. En las demás universidades se siguieron orientaciones similares, dentro de las correspondientes peculiaridades. Pero queremos detenernos en el caso de Caracas, donde ya ha quedado dicho que la modernización no dejó de traer problemas serios. El historiador Ildefonso Leal es quien mejor ha estudiado estos episodios, al igual que los trabajos de García Vaca sobre los filósofos coloniales de Venezuela y Colombia. El episodio que marca el origen del conflicto sucedido en 1770, momento en que se da una disputa pública entre el catedrático conde de San Javier y el filósofo Valverde, contrario a las teorías escolásticas, ha sido el que más repercusiones ha tenido. Para García Vaca, también esa fecha marca el momento de una ruptura en la filosofía venezolana. En 1770, nos dice García Vaca, la filosofía en Venezuela comienza a entrar un poco escandalosamente en una nueva constelación del zodíaco filosófico. Santo Tomás, Escoto, dejarán su lugar. Progresivamente a Tosca, Jaquier, Fortunato de Brescia, Mayans, Condillac. ¿Mezcla o cóctel? ¿Merecería llamarse de vago espiritualismo, que no se atreve aún a renegar del Espíritu Santo, y de sensualismo modoso, que cree poder guardar todavía sus distancias frente al inminente materialismo? En sus diferentes trabajos, García Vaca hace referencia a las controversias que sobre el valor de Aristóteles se suscitaron en estos años en la Universidad de Caracas, destacando como exponentes de este viraje hacia la modernidad el nombre de Valverde, el proceso de Marrero, las lecciones de Escalona, maestro de Bello. El caso Marrero tuvo una especial resonancia. Tras de unas oposiciones reñidas, tomó posesión de su cátedra de filosofía en 1788, iniciando sus clases de modo agresivo contra el escolasticismo, prohibiendo también a sus alumnos estudiar solo por apuntes y obligándoles a leer directamente los libros modernos de filosofía. Ante las protestas que acarrearon estas novedades, se llevó el caso al Consejo de Indias. Los defensores de Marrero señalaron que el profesor no hacía más que seguir las orientaciones de Salamanca, con su reforma ordenada por el rey. A pesar de ello, se falló en contra de Marrero. Lo que resulta inexplicable, señala Rodríguez Cruz, cuando en esos momentos la corona urgía por todas partes la renovación de los estudios y la implantación del plan salmantino de 1771, que recogía lo principal del impulso reformista universitario, iniciado por Carlos III. El caso es que el 27 de julio de 1791, el Consejo de Indias dispuso que las enseñanzas de álgebra, geometría y aritmética no se impartieran sino a los estudiantes que lo quisieran, ya que no era costumbre tenerlas en el curso de filosofía, ni estaba legislado en las constituciones de la universidad. Marrero renunció a la cátedra, dedicándose a labores pastorales en La Guaira. Pero los nuevos aires de renovación metodológica siguieron adelante a través del trabajo de otros profesores que trabajaron en la modernización de la filosofía y de los demás saberes.
En Colombia también se produjo este empeño de renovación, con algunas dificultades similares. En 1791, nos indica García Vaca, José Domingo Duquesne compone en Bogotá un congreso filosófico antiaristotélico, pieza literario-filosófica en que se enfrentan el representante de Aristóteles con el de Descartes. Sobre todo, la cosa no pasó de esta obra literaria e inédita, conservada en preciado manuscrito en la biblioteca de la Academia de la Historia, pero por supuesto, el representante de Aristóteles sale tan mal parado que, para consolarlo, organiza el Congreso una función teatral, estilo Molière, que lo distraiga de su derrota. El mismo presente histórico en Venezuela y en Colombia. Las reformas académicas en Colombia se llevaron a cabo por medio del virrey Manuel de Urior, produciéndose algunas resistencias y conflictos frente a la orientación tradicional que seguían los estudios en la enseñanza de la moral, por medio de diferentes manuales escolásticos. El virrey ordenó que en todos los estudios de filosofía se estudiara la ética a través del Manual de Filosofía Moral de Mayans. Su manual estaba dividido en tres partes, dedicándose la tercera a la metafísica y a la ética, y las matemáticas por los textos de Wolff, junto a otras orientaciones académicas. García Vaca hace referencia a las novedades del contenido del texto de Mayans, que sigue llamándose de filosofía moral. Recuerdo vergonzante, lo dice García Vaca en su antiguo y declarado de teología moral. No tanto de ética. No se habla nunca de Dios en el índice, sino del sumo bien. En definitiva, la filosofía moral de Mayans es una teología moral secularizada. En consonancia con ello, la mayoría de sus citas son de autores como Cicerón, Bacon, Descartes, Spinoza, Maquiavelo, etc. Solo cita a Santo Tomás una vez, de forma elogiosa. La fundamentación de la moral ya no se realiza sobre pilares religiosos, desde la revelación y los libros sagrados, sino desde el orden natural de las cosas. En definitiva, nos hace ver García Vaca, la filosofía moral proviene de una manifestación natural de Dios. Qué lejos andamos ya de la afirmación de Barillas. La luna no tiene luz propia, sino la que le viene del sol. La moral no posee más luz que la derivada de la teología revelada. Constituía, por tanto, una novedad de enorme importancia, aunque los propios protagonistas no fueran del todo conscientes de ello, puesto que no pensaban que suponía un cambio tan drástico respecto a la tradición anterior, ni tampoco respecto a los nuevos derroteros que estos pequeños cambios estaban iniciando de cara al futuro. En conclusión, los aires de renovación se estaban produciendo en todos los centros de estudios de América Hispana, al calor de los avances que se estaban ya produciendo en España, donde la Ilustración, aunque con timidez y con mucha oposición, se estaba abriendo camino a pasos agigantados. En definitiva, la guachinada filosofía cristiana, nos indica García Vaca, y el clarete de filosofía moderna, mezclada en dosis variadas con las obras de Tosca, Jacquier, Brescia, Mayans, constituirían las lecturas decisivas de este tiempo en Caracas, como es de comprobar por los ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional de Caracas. Esta misma conclusión se puede aplicar al resto de las regiones hispanoamericanas. Esto nos hace ver, como señala Rodríguez Cruz, que las quejas en contra de la cultura legada por España hay que examinarlas con precaución y reserva, porque si hubo diferencias, también es cierto que la vida cultural no se mantuvo estancada durante los siglos de dominación española. Han demostrado modernos historiadores que hasta los más tenues matices del pensamiento filosófico y científico de la época tuvieron eco en los intelectuales de América. Las ideas ilustradas de Feijó, Campomanes, Jovellanos, habían calado en la mente de muchos hispanoamericanos. Los hombres que tomaron en sus manos la dirección de las nacientes repúblicas no se habían formado por generación espontánea, sino en los centros universitarios fundados por España, como por fusión y celo, en todo igual a los de la metrópoli, conforme al mejor modelo hispánico y más estimado por la corona, Salamanca, alma mater fecunda de las universidades hispanoamericanas. Los filósofos más importantes de esta época.
Los intelectuales más representativos de esta época son tanto filósofos que seguían enseñando las doctrinas escolásticas como los que iniciaban las reformas que hemos mencionado. Es el momento en que empiezan a aparecer también los intelectuales que irán gestando los intentos de emancipación, que tendrán sus frutos en el siglo siguiente. Y allí es donde los estudiaremos próximamente. Si ya saben o se imaginan quiénes pueden llegar a ser estos pensadores, los invitamos a compartirlos en la caja de comentarios. La mayoría de los intelectuales que trabajaban en la línea modernizadora e ilustrada pertenecían a la orden de los jesuitas. El tono ilustrado se orienta hacia un humanismo defensor de la libertad y de los derechos humanos de la gente del pueblo y de los indígenas. Eso es lo que los convirtió en enemigos de los poderes dominantes, tanto por el poder moral que representaban como por la orientación crítica de su doctrina. En realidad, esta orientación de los jesuitas significaba un cambio importante respecto a la época anterior, ya que los jesuitas tradicionales, enemigos de Descartes en Europa, rectificaban en medio siglo su juicio. En la España Nueva, los jesuitas, representantes seculares de la tradición filosófica y científica, crean las condiciones de la mudanza intelectual a favor del modernismo. Por ello, la expulsión de ellos, ejecutada en España y sus colonias en 1773 por el Papa Clemente XIV, significó un perjuicio en la tarea modernizadora de los estudios en América. Esto es así por el hecho de que la enseñanza superior estaba en Hispanoamérica casi toda en sus manos. Sus colegios poseían un nivel académico que no desmerecían de los europeos. La asimilación de la filosofía moderna, por su parte, se realizó de dos maneras: a través de un desenmascararse de Aristóteles y la escolástica, y mediante una ponderada síntesis de doctrina, conservando lo valioso de lo clásico y aceptando lo moderno. Si en un primer momento el tono contrario a la escolástica y Aristóteles fue un tanto agrio, enseguida fueron adoptando un tono conciliador, cercano a un cierto eclecticismo. El más representativo de los intelectuales mexicanos, el oratoriano Benito Díaz Gamarra, nacido en 1745, fallecido en 1783, se denomina a sí mismo filósofo ecléctico. Había nacido en una familia de la nobleza y entró a formar parte de la congregación del oratorio. Enviado a Roma para defender la constitución de su orden, le sirvió su estancia de 6 años, para aumentar más su formación y cultura. Gracias al continuo apoyo del obispo de Michoacán, Hoyos y Mier, sus academias divinas y sus academias filosóficas pudieron ser publicadas, lo mismo que su Elementa Rescintiora Philosophae en 1774. Se los aprobó sin reserva y luego se los atacó por sus ideas innovadoras. En efecto, esta obra de vanguardia desagradó a los conservadores, cuya enseñanza rutinaria atacaba. La controversia sobre su obra fue muy contundente y duradera, de modo que tuvo que renunciar a su cátedra, momento que aprovecha su valedor, el obispo Hoyos y Mier, para nombrar prefecto de estudio. Pero cuando muere el obispo, Gamarra caerá en desgracia y será destituido y perseguido. Ante tanta hostilidad, partió para Europa y trató de negociar con los representantes del oratorio. Vuelto de nuevo a México, retomó la enseñanza de la filosofía y publicó Errores del entendimiento humano en 1781, que consiguió una amplia difusión, entre otras cosas por estar escrita no en latín, sino en español. Pero de nuevo tuvo problemas por uno de sus sermones, y aunque fue reprobado en México, posteriormente el Papa anuló el fallo y lo repuso en su sitio. Cansado de todas estas luchas, se retiró definitivamente, falleciendo en 1783. Resulta sorprendente la cantidad de dificultades que tuvieron sus enseñanzas. Como señala Francisco Larroyo, su obra toda se cifra, según su propósito, en ser un escolástico conciliador. Pero eso no quita que tome y asimile las ideas modernizadoras de Descartes, Gassendi, Galileo, Malebranche, Leibniz, Wolff, así como también las de Bacon, la Royal Society, Boyle, Wilkins, Purchot y Gravesand. Su memoria, nos indica Alain Guy, fue cuestionada por un pasaje de historias selectas del Antiguo Testamento, pero su ortodoxia resultó finalmente confirmada.
Según palabras de su traductor, Bernabé Navarro, Gamarra es el más alto representante de la inquietud filosófica criolla, opinión que confirmó José Gauss, alabando a Gamarra por haber introducido las ideas modernas en América Latina. En México son dignos de mencionar un conjunto de jesuitas que desde sus colegios y la universidad fueron extendiendo esta filosofía renovadora. Pero no era una tarea fácil, porque la Universidad de México estaba todavía en manos de catedráticos conservadores. Dado que los colegiales estaban matriculados al propio tiempo en la universidad y ésta se oponía con toda innovación, se acordó incrementar y reformar los estudios de todos los colegios jesuitas del virreinato, bajo la influencia de recientes tratados llegados de Nueva España, como el del filósofo y matemático François Jacquier, Institutiones Philosophiae ad Studia Theologica Accomodatae, Roma 1749, y el del físico Juan Antonio Noliet, Programme ou idée générale des cours de physique expérimentale, París en 1738. En la discrepancia apuntada eran exponente y factor los más aventajados jesuitas de la época. Entre los más significativos hay que señalar a José Rafael Campoy, nacido en 1723, fallecido en 1777. Nació en Sonora, México, quien se preocupó en sus estudios filosóficos y científicos por estudiar en sus fuentes directas a los autores modernos más significativos, ejerciendo además una importante influencia entre sus discípulos. Renovó el gusto por el estudio de las ciencias naturales, contagiándolo a numerosos discípulos. Junto a él hay que mencionar a Diego José Abad, nacido en Michoacán en 1727 y fallecido en 1779, autor de numerosas obras. Igualmente, es digno de mención el jesuita cubano José Julián Parreño, nacido en 1728, fallecido en 1786, afincado en México, donde enseñó filosofía y retórica, tanto en México capital como en Puebla. Llegó a ser rector del colegio de San Ildefonso. Gozó fama de buen orador. Murió en Roma, expulsado en 1786. Entre sus obras están la explicación y ampliación de la obra de Melchor Cano, de los lugares teológicos, Anales, historias profano-eclesiásticas de los años 1782-1785, y Eloquentiae Praecepta, publicada en Roma en 1778. Un intelectual jesuita importante en este proceso de modernización fue Javier Clavijero, nacido en 1731, fallecido en 1787. Recibió directa influencia de Feijó, Sáenz, Purchot, Descartes, Gassendi, Newton y otros intelectuales de su tiempo. Su formación la realizó en Puebla, y al pasar a México recibió una gran influencia de Campoy y del polígrafo Carlos de Sigüenza y Góngora. Ocupó más adelante el cargo de prefecto del colegio San Ildefonso, donde trató de renovar el sistema de estudios. En su amplia carrera como profesor en diferentes centros académicos, tuvo fama de buen profesor e introductor de un nuevo modo de filosofar. Un compendio escrito de un hermoso latín absolutamente claro, construido en un orden perfecto, expurgado de toda inutilidad de temas y palabras, en el que se podían leer a los filósofos griegos, admirablemente condensados y explicados con máxima diafanidad, así como también cuanto de útil consiguieron los sabios modernos desde Bacon y Descartes hasta el americano Franklin. Cuando se produjo la expulsión de los jesuitas, marchó a Bolonia, Italia, donde escribió la obra de su vida, Historia de México, escrita en español, pero publicada en italiano. Posteriormente, escribió Historia de California y elementos de crítica o disertaciones sobre América. Otro renovador jesuita fue Francisco Javier Alegre, nacido en 1729, fallecido en 1788. Autor de traducciones latinas, poesías, un arte retórica y la crónica de la Compañía de Jesús en la Nueva España. Llegando a Italia tras la expulsión, escribió una monumental obra, en 15 volúmenes, Instituciones Teológicas. Además, escribió una biblioteca crítica, en 6 volúmenes. También cabe mencionar a Agustín Pablo Castro, nacido en 1728, fallecido en 1780, jesuita y latinista. Contribuyó también a la reforma de la filosofía en México y escribió Ruinas Zapotecas y una historia de la ciudad de Córdoba en México.
Llegado a Italia, escribió dos obras: Opúsculos sobre los métodos de la enseñanza del español y sobre la enseñanza de la lengua griega. También tenemos que hacer referencia a otros jesuitas, Andrés de Guevara y Vasózabal, nacido en 1748, fallecido en 1801. Su obra central la escribió estando ya en Italia, tras refugiarse allí con la expulsión, pero su formación la realizó en Nueva España. Una obra importante fue Instituciones Elementales de Filosofía, que tuvo 3 ediciones. En esta obra se esfuerza en combatir a todos los detractores de la filosofía moderna, aunque reconoce que también muchos de los modernos filósofos han caído en graves errores. Más igualmente, erraron muchos antes de la restauración de la filosofía. Y no hay por qué atribuir a doctrinas que versan sobre asuntos de física los errores o crímenes que nacen en un corazón corrompido. Si nos referimos al ámbito del Perú, la situación era bastante similar. Francisco Larroyo señala que ante la postración en la que se encontraba la Universidad de San Marcos, se estaba haciendo un esfuerzo por modernizar la filosofía, con el cartesianismo y la ciencia moderna. Una doctrina filosófica despertó el interés por lo nuevo, el probabilismo, según la cual es lícito seguir la opinión verdaderamente probable. La opinión menos probable en concurso con la más probable. Es probable, verdaderamente, luego también es lícita seguirla. Esta doctrina había surgido con el español Bartolomé de Medina, en sus comentarios a Santo Tomás en 1577. Y aunque intelectuales como Pascal y la misma sede apostólica, así como las diferentes órdenes religiosas, se opusieron a ella, en Perú tuvo gran aceptación, defendida por los jesuitas, desapareciendo con su expulsión en 1767. Uno de los renovadores fue Juan de Soto, quien explicaba en San Marcos alrededor de 1765 a Descartes, Gassendi y Newton. Ya vimos cómo en 1770 el virrey Amat, siguiendo las orientaciones de la corona española, dio órdenes para que cada alumno siguiera las teorías filosóficas que más le agradaran, sin estar obligados por ninguna. La reforma de los estudios se puso en marcha en 1785, con el nombramiento de Toribio Rodríguez de Mendoza como rector del Convictorio, donde creó las cátedras de Derecho Natural y de Gentes, y adoptó los textos de Einesio para Derecho Civil. Inició estudios experimentales de física, astronomía y mecánica, y se difundieron ideas de Descartes, Newton, Gassendi y Leibniz, según consejo del padre Diego Cisneros, verdadero director espiritual de la Reforma. Los opositores a esta renovación no se quedaron pasivos, y el momento en que se libró la batalla más fuerte fue en la designación del rector de la Universidad de San Marcos, hacia 1783. Luchaban dos candidatos, el renovador José Barquijano y Carrillo y el conservador José Miguel Villalta, quien resultaría ganador de la contienda. El grupo derrotado fundó a continuación la Academia Filarmónica y después la Sociedad de Amantes del País, cuya influencia cultural se manifestó por medio de la publicación periodística Mercurio Peruano, donde tímidamente se expusieron las ideas modernas, sobre todo de los enciclopedistas. También en el entorno argentino, los jesuitas fueron protagonistas del esfuerzo renovador, puesto que desde 1750 fueron introduciendo estudios de ética y matemáticas, junto a las materias tradicionales de lógica, metafísica y filosofía moral. Un intelectual importante fue el jesuita Domingo Muriel, autor de una compilación de la filosofía aristotélica, que perseguía evitar muchas superficialidades inútiles, áridas e inesperadas que allí se trataban, y al mismo tiempo introdujo materias útiles, amenas y sabrosas de la filosofía moderna. Utilizó también en sus clases la lógica mexicana del jesuita Antonio Rubio. La labor de los jesuitas en esta época, en el entorno argentino, ha sido muy poco investigada, en opinión de Francisco Larroyo, y como consecuencia de ello se recuerdan solo los nombres de ciertos autores importantes, como Benito de Riva, José Rufo y Ramón Ripigliosi, maestros que comentaban doctrinas de la física moderna antes de la expulsión de la compañía. En la actualidad, no puede afirmarse que no se haya investigado insuficientemente esta época,
porque Alberto Caturelli, en su obra ya citada Historia de la Filosofía en la Argentina, 1600-2000, ha dedicado amplios capítulos al pensamiento de los autores argentinos más importantes de esta época. Así, el capítulo cuarto está dedicado a los maestros de la primera mitad del siglo XVIII, el capítulo quinto a Domingo Muriel, el capítulo 6 a José Rufo, Nicolás Plantich, Benito de Riva y Ramón Rospigliosi. Un jesuita destacado también fue José Manuel Perramás, nacido en 1732, fallecido en 1793, formado en España, pero afincado después en el Río de la Plata. Preocupado por los temas sociales, se dedicó a las famosas reducciones llevadas por los jesuitas con los guaraníes en Paraguay. Expulsado a Italia con el resto de compañeros de orden, redactó allí su De Vita et Moribus Tredecim Viorum Paraguayorum, seguido de Administratione Guarantica Comparata an Republicam Platonis, donde alaba el trabajo realizado en estas reducciones, que las comparaba con las primeras comunidades cristianas, que lo ponían todo en común, y con las utopías platónicas. Un lugar también destacado correspondió a los franciscanos. El general de la orden, Manuel María Truxillo, arremetía contra la física de Aristóteles en una de sus pastorales. Esta ha sido una moneda falsa, decía, que ha circulado hasta aquí entre los llamados facultativos, comprando con ella el título de filósofos. Pero ya, gracias a Dios, se ha descubierto la trampa, y han quedado los infelices cubiertos de rubor y de ignominia. Otro franciscano, José Elías del Carmen Pereira, fue autor de dos obras importantes: Conclusiones sobre toda la filosofía y Curso de Física General, de 1794, siguiendo en los puntos fundamentales a Descartes, las ideas innatas y las tesis de la duda, pero en otros aspectos se aparta de él. El mismo criterio sigue respecto a Newton y Copérnico. De ideas similares, avanzadas, eran sus compañeros de orden Mariano Velasco y Cayetano Rodríguez. En cambio, otros franciscanos como Anastasio Mariano Suárez y Manuel Suárez de Ledesma fueron defensores ardientes del escolasticismo. La renovación filosófica en Ecuador fue iniciada por el padre Magnín y Tomás Larraín, pero el papel más significativo corresponde al padre Juan Bautista Aguirre, nacido en 1725, fallecido en 1786, por su labor en presentar las nuevas corrientes filosóficas, Descartes, y también por su empeño en transformar la enseñanza de las ciencias físicas, introduciendo en Quito los métodos experimentales y enseñando las teorías de Newton, Gassendi y Copérnico. Continuó su labor el padre Juan Hospital, a través de la enseñanza de la nueva filosofía y de los métodos experimentales en las ciencias. Un intelectual de importancia en Ecuador fue Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, nacido en 1747, fallecido en 1795. Hijo de un judío y de una mulata, fue un autodidacta de talento, pensador y médico. Amigo de la polémica, escribió El Nuevo Luciano de Quito en 1779. Marco Polo Catón en 1780, La Ciencia Blancardina en 1781. La libertad con que se expresaban sus ideas le llevó a ser encarcelado y juzgado de subversivo. Encarcelado algún tiempo después, no dejó de expresarse con libertad en un nuevo libro, Reflexiones sobre el contagio y transmisión de las viruelas. Ante el peligro de que fuera de nuevo encarcelado, se refugió en Riobamba y allí siguió publicando nuevos libros: La Defensa, en 1787, Cartas riobambesas y el retrato de Golilia, contra Carlos III y su ministro José de Galvez. Esto le valió volver a prisión por segunda vez y ser exiliado en Bogotá, pero más adelante fue nombrado director de la Biblioteca de Quito. En el ámbito venezolano, hay varios autores que trabajaban en el empeño de introducir los nuevos aires filosóficos y científicos, pero destaca, entre todos, el franciscano Antonio Navarrete. No se conoce el año de su nacimiento, pero sí de su muerte. Fue en 1814. Escribió al menos 17 volúmenes, pero ninguno de ellos fue publicado. Todos ellos se han perdido, y el único que se salvó, guardado en la Biblioteca Nacional de Caracas, es el séptimo, titulado Arca de Letras y Teatro Universal.
La obra, conservada de Navarrete, como nos indica García Vaca, no es que tenga temas de gran profundidad teológica o filosófica. Las obras contenidas en el volumen conservado llevan por título El juego de la paz y de la guerra, pieza literaria, tratado curioso de la rueda de la fortuna y la verdad de la tierra defendida. Pero contienen elementos de interés sobre los acontecimientos histórico-culturales que se están produciendo en esos años en Venezuela y en América hispana. En su manuscrito, a partir del folio 274, se encuentra un libro único en que se apuntan las cosas notables del siglo XVIII y XIX. Refiriéndose a los acontecimientos de 1810, toma acta del hecho del establecimiento de la independencia de Caracas y Venezuela, tras la elección de la Junta Suprema el 19 de abril, Jueves Santo. Igualmente hace referencia al fallido intento de independencia realizado por Francisco de Miranda y su regreso a Venezuela de su destierro en Londres, a finales de 1810. Asimismo, se hace eco de las celebraciones solemnes, religiosas y civiles, tenidas a lo largo de diversos meses del año en Caracas, encaminadas a celebrar el aniversario de la independencia, quedando fijada la fecha oficial de la independencia el 14 de julio. Deja también constancia Navarrete de su animadversión hacia la Inquisición y su no disimulado regocijo a ser extinguida con la independencia. Entendía que tal institución no estaba hecha para esta, nuestra sana, santa y sencilla América. Como representante de la postura opuesta a los nuevos aires ilustrados, tenemos que hacer referencia a Salvador José Mañer. Había nacido en Cádiz, España, en 1776, pero se había instalado desde muy joven en Venezuela. Escribió contra Feijó un antiteatro crítico en 1739. Tras escribir esta obra, regresó a España, tan pobre como había venido, y en Madrid organizó una tertulia, que al parecer tuvo bastante éxito y estuvo muy concurrida, para propagar las ideas contrailustradas. García Vaca incluye a Mañer en su antología del pensamiento filosófico en Venezuela, y entre los textos que seleccionan están parte de los alegatos contra Feijó, acusándole de basarse, para defender su teoría, en la voz del pueblo. Mañer consideraba que es más importante seguir la voz de Séneca, que nos dice: hay que estimar la justicia, no el número. Le acusa por tanto Feijó de confundir la voz del pueblo con la voz común, pero Feijó se defendió adecuadamente de estas acusaciones poco matizadas. Como puede verse, la superación de la ya decadente escolástica y la introducción de los nuevos aires ilustrados se fue produciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, pero no fue una tarea demasiado fácil. Algunos de los más preclaros protagonistas del cambio sufrieron, como hemos tenido ocasión de comprobar, no solo la oposición y pérdida de sus cátedras, sino incluso la cárcel y el destierro. Pero el cambio que se estaba dando era imparable, por los nuevos aires que estaban surgiendo en Europa y en la misma España. Y como es lógico, tenían que llegar tarde o temprano también a Hispanoamérica. Estos nuevos aires de filosofía y ciencia fueron generando en tierra americana el talante más específicamente ilustrado, que es la conciencia de la autonomía y libertad del individuo, y como complemento, también el impulso de libertad política para los hombres y las tierras de la América hispana, dando como fruto inmediato la independencia, concedida para casi todos ellos al inicio del siglo siguiente. Todo esto será parte de un próximo episodio. Si les interesa saber cómo continúa la historia a lo largo de América y qué personajes van emergiendo en la etapa emancipadora de la misma, por el momento pueden dejarnos un like, comentar sobre quiénes pueden llegar a ser dichos personajes y compartir este video a quienes les pueda interesar. De esa forma nos ayudan a mejorar y a crecer. Sin más, este episodio finaliza y les decimos hasta la próxima.